Buenos días. Quiero iniciar agradeciéndole su presencia en este espacio de nuestra página web www.cuidandotubebé.com. También recordarles que estamos utilizando el tapabocas teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad establecidas en nuestra institución. En este espacio quiero que podamos charlar un poco acerca del tema de los trastornos del aprendizaje. Y lo primero que quiero hacer es iniciar con una reflexión que nos hace el doctor Jorge Eslava, neurólogo colombiano, bogotano, que nos hace precisamente acerca de este tema. Somos aún herederos de concepciones centradas en el desempeño frente a tareas, de un estilo cognitivo lineal que en su búsqueda de causas termina por colocarlas siempre en la cabeza del niño, del apego al ideal de niños homogéneos y normatizados. Esta reflexión, como vamos a ver viendo a lo largo de este espacio, es que no todos los niños, digamos, podemos decir que sus dificultades de aprendizaje se deban a ellos. Pueden existir otras variables que estén produciendo esta aparente dificultad en el aprendizaje y tenemos que tener en cuenta que además todos los niños no son iguales. Voy a empezar por definir qué es un trastorno de aprendizaje o qué es una dificultad en el aprendizaje. Y voy a emplear para eso el DSM-5, que es un manual de diagnóstico ampliamente conocido, donde nos hablan del trastorno del aprendizaje y nos dicen que debe tener por lo menos una condición de unos 6 meses de presentación de diversos síntomas. Se pueden presentar varios o se pueden presentar algunos de ellos. Entonces, básicamente son componentes de alteraciones a nivel de la lectura, de la escritura, de la comprensión de la lectura, cálculo matemático y todo lo que es la parte ortográfica. Voy a ir detallando cada uno de estos, mirando qué aspectos se podrían encontrar. En la lectura podemos encontrar, por ejemplo, niños que tengan dificultades al reconocer, digamos, las letras, tienen el reconocimiento, pero en el momento en que las van a leer o que las van a unir con sílabas o con palabras, no lo logran hacer de manera satisfactoria. Es importante aquí tener en cuenta el grado escolar en el que se encuentra el menor y la metodología que estén empleando en el colegio, porque es diferente los métodos que se están utilizando actualmente. Podemos encontrar en estos niños, por ejemplo, que letras que tengan una similar forma, M, N, la P, la Q, no las logren, digamos, leer de manera satisfactoria. Aquí es fundamental, por ejemplo, en este caso puntual, hacer una evaluación inicialmente con oftalmología pediátrica. Hemos encontrado casos donde, por ejemplo, cuando los niños han estado durante mucho tiempo con las tablets o otro tipo de aparatos electrónicos, estos músculos que intervienen en el proceso, por ejemplo, de pasar de renglón a renglón, de leer de derecha a izquierda, hace que no tengan un buen movimiento y se traduce en la lectura como un problema en el salto, por ejemplo, del renglón. Pero al hacer una evaluación con oftalmología pediátrica, manda a ortóptica y mejora la dificultad. Entonces también por eso la reflexión de que no todo es una dificultad en el aprendizaje. Entonces ese puede ser una de las causas que se puede llegar a presentar en estos problemas de lectura. Otro muy conocido en el medio, pues que también hay que tener, digamos, cuidado en su diagnóstico, es la famosa dislexia. En la dislexia es un trastorno de, digamos, desde el neurodesarrollo y se toma como un trastorno específico del aprendizaje que puede comprometer tanto la lectura como la escritura. En esta lectura, entonces, también vamos a encontrar que cuando el niño, por ejemplo, no identifica adecuadamente las palabras, cuando el niño, de acuerdo al grado escolar, no está utilizando estos signos de puntuación, puede afectar también la comprensión de la lectura, pero eso pues lo vamos a ahorita hablarlo como el tercer problema que se puede presentar en las dificultades del aprendizaje. En cuanto a la escritura, que sería desde el DSM-5, otro de los trastornos que se pueden presentar, tenemos que dividirlo en dos componentes, un componente que se llama práxico, es decir, la parte motora con la que se escribe, y el otro es el componente nóxico o la parte visual que se emplea al escribir. Desde el componente práctico podemos encontrar que el niño, por ejemplo, haga mucha presión y prehensión del lápiz
rompe el papel, hace mucha fuerza, se cansa y no tenga una adecuada disociación, por ejemplo, del movimiento de la mano con el brazo, y es donde necesita una evaluación para determinar, porque el problema puede ser muscular y se traduce entonces en que el niño se cansa al escribir, no copia, se queda atrasado y vienen las notas. Entonces por eso se requiere que con su médico pediatra pues se tenga una evaluación puntual de qué es lo que está pasando para determinar si hay que hacer una evaluación digamos de esa parte muscular, si va a entrar terapia ocupacional a trabajar esta independencia o de qué se trata. Les decía entonces que en ese componente práctico puede ser que el niño entonces se esté atrasando porque no tenga la disociación a nivel muscular. Como síntomas también podría presentar lo que se llama una macrografía, es decir, que aumenta el tamaño de la escritura en momento de hacerlo. Eso es normal en un niño de primero, transición, primer grado, pero cuando los niños ya avanzan y siguen con esta macrografía, pues ya empieza a presentarse otro tipo de dificultades. También el caso contrario sería la micrografía, que escriben totalmente muy pequeño y no favorece, por ejemplo, este proceso de escritura. También vinculado al componente visual, puede ser que aquí también presenten sustitución, grafemas o letras, sustitución de las letras al escribir, porque auditivamente son similares o porque gráficamente son similares. Auditivamente son similares, vamos a encontrar, por ejemplo, que el niño pueda confundir la D y la V, la D y la B, ¿sí? Suena similar, pero también se parecen en cuanto a su forma, ¿de acuerdo? Entonces, una evaluación por un profesional especializado en aprendizaje va a favorecer determinar de qué se trata el problema, si es más por la parte auditiva que no discrimina bien, si es un problema de lo que llamamos nosotros conciencia fonológica, porque no logra tener todavía satisfactoriamente los sonidos en su cabeza y en el momento de que lo escucho no logro visualmente hacer el paso de lo auditivo a lo visual, que es lo que requiere el proceso de la escritura. Puede ser ahí la dificultad y es lo que hay que entrar a determinar. También encontramos que los niños en ese proceso de escritura pueden presentar errores específicos, errores como por ejemplo contaminaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que unen las palabras entre sí y pueden escribir, por ejemplo, mi mamá me, y luego mi mamá me, mi, ma, y unen y separan, o sea, disocian también las palabras, agregan, omiten, y es un niño que entonces empieza a ser consciente de sus dificultades y en ocasiones entonces lo que hace es que prefiere, por ejemplo, si usted le dice, escríbeme lo que hiciste este fin de semana, le coloca palabras aisladas. Jugué, dormí, comí, porque evita al máximo hacer un escrito. O sea, se vuelven totalmente básicos y si se suma que de pronto desde el lenguaje no tiene una adecuada fluidez, pues no la va a tener tampoco en la fluidez escrita. Aquí es muy importante que tomemos diferentes muestras de escritura. Miremos cómo hace el niño la copia para saber si incluso por copia presenta la dificultad espontánea, es decir, de tu cabecita, invéntate un cuento, y puede ser que ahí, es natural, se incrementen las fallas que no se presentaron en la copia. Y también puedo hacerlo por el dictado, porque por el dictado, en el momento tienen muy buena fluidez, hablan y demás, pero cuando ya vamos a mirar lo que es la comprensión de lectura, se han quedado, digamos, atrasados en la adquisición de nuevos conceptos abstractos, en ocasiones porque no leen, ¿listo? Yo ¿cómo obtengo vocabulario? Leyendo. Cuando yo converso con alguien sobre un tema, amplío mis temas. Entonces, en el español encontramos con gran frecuencia que una palabra puede tener varios significados. Entonces, si el niño adicional a eso no pregunta lo que no entiende en el momento de leer, se queda con ideas muy vagas del texto. Y si, como hacemos actualmente, a los niños no les decimos qué decía la lectura, sino ¿tú qué opinas?, pues lo que vamos a encontrar es que el niño lo va a poder hacer mejor que usted adulto, y es que le retiene, le dice de memoria lo que acaba de leer. Pero una cosa es que yo comprenda y otra cosa que yo repita de memoria, porque los niños tienen más capacidad de memoria que nosotros los adultos. Entonces, la idea es no confundirse entre la memorización y la comprensión. ¿Yo cómo podría mirar eso? Yo puedo decirle en casa, papá, mamá, se sienta con el niño, bueno, cuéntame qué dice esta expresión. ¿Qué crees tú que cuando le dice casi se muere de la emoción al verla, qué significa eso? ¿Sí? Y en medida entonces de que yo puedo conocer, entender,
y aquí quiero ser enfática, el que comprende, aprende, pero el que repite sin comprender, o sea, memoriza sin comprender, olvida. Entonces son niños que le repite a usted y usted dice, no, mire, lo comprendió todo, pues se lo dijo muy bien, pero es que la dificultad estaba en la comprensión. Entonces hay que mirar desde el lenguaje si estaba bien estructurado y si se está dando específicamente el compromiso en la comprensión en la lectura, o esto viene amarrado desde la parte de la escritura. Pueden presentarse también alteraciones, por otro lado, otro de los trastornos de aprendizaje relacionados con el cálculo matemático. Entonces, con el cálculo matemático, porque los números también los sustituya, porque realiza un mal encolumnamiento, por ejemplo, al realizar las operaciones de sumas, de restas, de multiplicación, también en la comprensión de problemas, pero vinculado a la comprensión del lenguaje. Entonces, tengo 8 pedazos de pizza, Juan se come 2, María se come 2, ¿cuántos me quedan? Entonces, poder imaginarse esto. Yo aquí quiero ser enfática en algo, y es que en el momento en que empieza el aprendizaje escolar, que se da aproximadamente en nuestro medio, se está pidiendo prejardín, 5 años, 5 años aproximadamente en la mayoría de los colegios, y a los 6 están con transición o primer grado. En ese momento ya el niño tiene que haber, logrado todos sus objetivos en el lenguaje para pasar a lo que se llama el lenguaje abstracto. En la etapa anterior yo puedo ver un zapato, lo puedo tocar, pero yo no puedo ver un 1, yo me represento un 1, me dicen que este palito es un 1 y que así le pongo un círculo es el 10, esto es lenguaje abstracto. Entonces, si el niño tiene dificultades en la abstracción, es totalmente esperado que pueda llegar a tener unas dificultades en este proceso del aprendizaje escolar. Cuando estoy hablando aquí de comprensión, tampoco les estoy hablando de componente de inteligencia, quiero ser también clara en eso. Una cosa es la inteligencia y otro que la dificultad específica sea en esa comprensión. Entonces, como les decía, en ese cálculo matemático también se puede ver implicado esto, porque si el niño no logra en ese momento abstraer qué es lo que tiene que hacer en la operación, si tiene que sumar, si tiene que restar, qué tiene que hacer, pues se va a traducir en unos errores en eso. Y el último problema pueden ser las alteraciones, que cada vez es más frecuente, las alteraciones ortográficas. Los chicos ahora pues hacen las correcciones desafortunadamente con los celulares y demás, y pues no tienen, digamos que pues ahora hablar de una disortografía pues sería casi que hacer algo muy general con muchos niños, pero que sepan que estas es otras dificultades que se pueden presentar. Ahora, cuando nos preguntamos qué variables pueden influir en el aprendizaje, tenemos que tener en cuenta, y por eso la reflexión con la cual quise iniciar esta charla, es que no podemos pretender colocarle todo al niño, o sea, todas las dificultades las tiene el niño. Podríamos hablar que existen unas variables que se relacionan con su medio y otras variables específicas del niño que como profesional y como padres tenemos que vigilar. Voy a iniciar con las del medio. Hay algo que el doctor Juan Enrique Ascoaga mencionaba, y es la famosa base afectivo-emocional. El componente emocional puede afectar el aprendizaje. Los niños dependen, subrayado con mayúscula, emocionalmente del adulto. Si esta estructura, esta base no está dándose de manera satisfactoria, podría ser que se manifieste a través de una dificultad de aprendizaje, porque aprender se me vuelva peligrosa, porque aprender significa ser grande, por muchas cosas que ya a nivel de psicología trataríamos de mirar de qué se trata. También quiero hablar del componente pedagógico. No todos los colegios son para los niños, ¿sí? No todas las metodologías son para todos los niños. Entonces hay papás que yo quiero en tal colegio y tal, y el niño tiene 1 año, todavía usted no sabe cómo va a ser el niño, ¿sí? En cuanto si el niño va a necesitar un colegio que sea muy estructurado, si es un colegio de grupos grandes, si no va a tener dificultades, si el niño va a tener dificultades atencionales y necesita grupos más pequeños, que si es bilingüe, que, o sea, es importante el bilingüismo e incluso a veces un tercer idioma, más si el niño tiene dificultades importantes en la comprensión, pues tenemos que entrar a evaluar realmente la pertinencia de empezar ya con un bilingüismo o con 2 y 3 idiomas en una edad temprana. Esas en cuanto a las variables del medio, la relación que tenga con sus compañeros, con su profesora, qué tan contento va a su colegio. En cuanto a las variables que tenemos que tener con el niño, pues el primero, el estado de salud, que eso es lo que está vigilando su médico pediatra, que realmente estén todos esos elementos bien chuleados, que esté muy bien, que no haya ningún tipo de componente,
que no hayan alteraciones a nivel auditivo, a nivel visual, por eso la evaluación oftalmológica, la auditiva son tan importantes, y tenemos también en cuenta otros, otros elementos importantes en el niño que se relaciona con los procesos mentales o procesos cognitivos que intervienen en cualquier tipo de aprendizaje. Usted adulto, un niño, todos tenemos los mismos procesos. La parte de la motivación, que tiene que ver con ese deseo mío de aprender, con esa búsqueda de una meta, que en etapas iniciales esas metas no las está dando el niño, las está dando el adulto, ¿de acuerdo? El niño, algunos niños dicen sí, quiero aprender, pero no es como la norma, digamos, ¿sí? Porque ellos si tienen 6 años, pues van a querer jugar un poco más. Entonces está la motivación, están los procesos perceptuales, como les dije antes. Si el niño tiene un problema, y no por pérdida visual, sino que ve la información pero no logra integrarla de esa manera satisfactoria, pues puede tener problemas en el aprendizaje por ese componente perceptual. Vinculado con eso está otro proceso, esto es como si fuese una cadena, y es el proceso atencional. Si un niño, se espera que un niño a los 3 años vaya madurando su proceso atencional. Al principio ellos están mirando para otros lados, pero poco a poco hay que irlos centrando para que cuando empiece el proceso pedagógico, el niño ya tenga por lo menos una regulación del adulto, y que si le digo, siéntate Pedro, él pueda sentarse y pueda regularse, y que luego él mismo se autorregule, ¿de acuerdo? Entonces, si en ese momento, como mi cerebro no está preparado para poner atención a 2 cosas al tiempo, del mismo canal, ¿sí? Yo puedo manejar y puedo tener 3 canales diferentes, pero si estoy haciendo en el aprendizaje, si estoy viendo a la profesora, intento ver a la profesora y luego detener acá y bajar a mi cuaderno y mirar. Pero si el niño no tiene motivación, tiene dificultades en la atención y tiene el compañerito de al lado que le está mostrando otro muñequito, el niño se distrae, le hace caras acá, cuando vuelve a la profesora ya pasó otra cosa y el niño se perdió, ¿sí? Entonces hay que mirar si el proceso es por problema atencional, y ahí pues digamos que eso sí trae como consecuencia una dificultad en el aprendizaje y también tiene que ser evaluado. Otro proceso es la memoria, es lo que sigue: motivación, percepción, atención, memoria. Entonces, eso que pude guardar, eso que pude poner atención, yo tengo que guardarlo. Y tengo que irlo relacionando con conceptos anteriores o con conceptos nuevos, y diga, ah, esto tiene que ver con lo que nos dijo la profe la semana pasada, ah, esto fue lo que me enseñó papá en tal momento, y voy a ir relacionando esos aspectos. Hay papás que me dicen, no, pero él no tiene problemas en la memoria, él incluso se acuerda más cosas que yo. Claro, es que la memoria no es una sola, hay diferentes tipos de memoria y hay unas que están vinculadas a este aspecto. Ahora, veámosle la lógica. Si el niño, hablando puntualmente de un contenido escolar, no lo memorizó porque tampoco lo atendió, o sea, si no ingresó, no puedo guardarlo. Cuando a mí entonces desde el lenguaje viene la profesora y me dice, bueno, ¿qué opinas de lo que dijo? ¿O qué opinas de esta definición? ¿O qué opinas de esto? ¿Y qué opinas si lo relacionamos con? Pues si no lo guardo, menos lo va a poder relacionar. Y la lectura que se podría hacer es que el niño tiene problemas y que no entiende. No, es que no ingresó la información. ¿Cómo puedo determinar eso? Pues si yo logro que el niño ingrese la información, que atienda, puedo favorecer su proceso de aprendizaje. Esto pues implica una evaluación para determinar en cuál de estos procesos es. Entonces, después de memoria viene el lenguaje, y con esto las famosas funciones ejecutivas o pensamiento, eso es de acuerdo a la escuela teórica que los esté manejando, y es el que va a intervenir en todos estos procesos, ayudar en este aprendizaje. Voy a mirar mi celular para algunas preguntas que están realizando. ¿Desde qué edad se puede presentar trastornos en el aprendizaje del niño? Es una pregunta muy importante porque miren, resulta que los problemas en el aprendizaje con estas, digamos, 5 grandes áreas que les estoy mencionando desde el DSM-5 se pueden presentar a temprana edad, pero hacerse visibles solo en el momento en que presentan, por ejemplo, transición o primer grado. ¿Por qué? Porque en ese momento empieza lo que les decía de la abstracción, y al existir más demanda cognitiva, pues el niño, si ya tenía un desfase y no era muy claro, porque el niño pues hablaba, conversaba y aparentemente comprendía conversaciones básicas realizadas en casa, ¿sí? O en la etapa anterior de jardín que les hacían juegos y demás, pues puede empezar a tener esas dificultades. Entonces las dificultades sí se pueden presentar en preescolar
dificultades que ya uno empiece a observar, pero se hacen más evidentes en la etapa escolar, más no significa que en ese instante se presenten como tal, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta. He encontrado en consulta personas que tienen 30, 35 años y están ya en la universidad, están ya haciendo un posgrado y en ese momento empiezan a identificar que tienen una dificultad en el aprendizaje, ¿sí? O sea, no quiero vincularlo esto únicamente con el colegio. Entonces, cuando uno mira la historia escolar, y aquí viene el componente emocional tan importante, ha empezado a darse cuenta que le tocaba esforzarse mucho para estudiar, y usted le hace la prueba de inteligencia, y es una prueba que da en 90, 92, o sea, está el promedio normal, ¿sí? No es un problema de inteligencia, pero ha notado que le costaba aprender, y en el momento de aprender, claro, como se estaba dando cuenta, empieza a darse a sentir que no es el mejor, su autoestima baja, y cada pérdida que tiene de un examen o de otra situación lo que hace es incrementarle el autoconcepto que tiene sobre sí mismo, y es que, entre comillas, yo no puedo. Solamente cuando ya es adulto y dice, venga, no, yo necesito manejar esto, he encontrado muchos adolescentes que se responsabilizan de lo que tienen y dicen, ok, ¿qué tengo que hacer? Y empezamos a trabajar y ellos mismos se exigen y pueden mejorar y mejoran, ¿sí? Entonces ahí es muy importante cuidar esta parte de la autoestima, porque eso también lo encontramos tranquilamente en la literatura, la gran relación que existe entre el componente emocional y estas dificultades en el aprendizaje, porque el niño es consciente de esta parte. Cuando nosotros también, digamos, estamos trabajando en estos procesos cognitivos, lo que les decía, esta relación entre los procesos de aprendizaje, en estos, lo que es la motivación, lo que es la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento o la función ejecutiva. Entonces, ¿cómo manejarlo en casa? Y ese sería como otro de los aspectos que quiero como hablarles a ustedes, y es, esto se trabaja también desde la casa, no podemos dejarlo todo en el colegio, ¿sí? Como les decía ahora, aprendizaje no es únicamente aprendizaje escolar. Si a mí me dan un celular nuevo, yo tengo que aprender, tengo que utilizar mis procesos cognitivos de atención, de memoria y demás para poder entender cómo se maneja. Si estoy en un puesto de trabajo nuevo, pues tendré que mirar si tengo que tener atención simultánea, porque es que se me olvidan las cosas, y claro, la gente dice, es que no pone atención, y no es por voluntad, sino porque por pronto tenga una dificultad. Entonces, ¿cómo hacerlo desde casa? Usted puede tratar de hacer siempre, por ejemplo, si estamos hablando de la etapa escolar puntualmente, tratar de que sea mucho más dinámico estos procesos de lectura y escritura. La lectura no empieza en primer grado, la lectura empieza desde que el niño tiene 9 meses y usted le presenta, por ejemplo, a veces esos libritos que vienen como con espuma y viene el dibujo del pato, el conejo, y el niño va pasando y la mamá le dice conejo, el pato. Esa es una forma de lectura, y cuando el niño ya se interesa porque el adulto le está leyendo, porque le dice léeme, eso es una forma de irlo introduciendo. Cuando ya aprenden, cuando están un poco más avanzados, entonces podemos hacer ejercicios, por ejemplo, donde yo le pueda preguntar, por ejemplo, bueno, acabamos de leer Caperucita Roja, ¿no? Yo no soy muy amante de esos cuentos, pero bueno, pongámosle que sea Caperucita Roja, es el que se me ocurre en este instante, y yo le puedo decir al niño, ok, vamos a entrevistar a Caperucita, ¿qué pensaría Caperucita? ¿Sí? Si tú hubieses sido Caperucita, ¿tú qué hubieses hecho? ¿Sí? Vamos a tratar de colocar un diálogo a partir de eso. Aquí tengo otra pregunta. Dice, mi niño, dice, ¿hasta qué edad es normal que un niño confunda la D y la B? Esta es una pregunta bastante frecuente. Yo quiero enseñar una cosa aquí, o hablar de algo especial, y es, yo tengo que tener en cuenta, primero, en qué momento, como dice acá, lo están presentando. Es normal que un niño, con frecuencia se presenta que un niño cuando está en su proceso de escritura, primer grado, transición, la confunda. Pero ojo, una cosa es que yo tenga preferencia, ¿sí? Yo tengo que evaluar la preferencia de oído, ojo, mano y pie, y que por ejemplo sea derecha. Cuando ya el niño tiene lateralidad cruzada, porque es que escribe con la derecha, pero la fuerza del pie la tiene con el izquierdo, y otras actividades las hace con el izquierdo, pues hay que entrar a evaluar qué pasa con esa preferencia. Pero hay otro concepto muy importante que es la lateralidad, y es si yo identifico en mi cuerpo
la derecha y la izquierda. ¿Por qué? Porque la lateralidad tiene 3 momentos. La identifico en mi cuerpo, en otros y en objetos. Las letras son objetos. Entonces, si yo no sé cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda, pues no puedo esperar que el niño pase al tercer paso, y es que identifique la derecha y la izquierda, y cuando yo le diga la bolita de la B, entonces va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, respondiendo a esta pregunta, primero verifico que conozca su concepto de derecha e izquierda, en él y en otros. Me paro al frente, esta es mi derecha, entonces la derecha tuya es la contraria. Verifiquemos eso. Cojamos objetos. Ya terminado este proceso de escritura de primer grado, ya no debe presentarse eso, o que el niño ya sea consciente de esta sustitución de esta B y esta D, pero primero verificar la lateralidad. Mi niño tiene 3 años, nació con desnutrición, a los niños convulsionó sin especificación alguna, según le dijeron los médicos, actualmente está en prejardín y tiene problemas en el aprendizaje. La profe dice que le falta atención, se cae mucho, rígido, no habla mucho, ¿qué puedo hacer? Aquí me estás hablando de varias cosas y tiene que ver con los procesos que les mencionaba. Cuando me estás hablando de prejardín, hay unos antecedentes importantes, que eso pues necesariamente tiene que ser evaluado con la parte médica, y el médico ya determinará, el pediatra, pues si vamos a hacer esa evaluación con neuropediatría. Ahora, problemas en el aprendizaje, cuando te dice problemas de atención, puede ser que el niño incluso, eso es una hipótesis, esté todavía inmaduro, y al no tener unos procesos digamos, de atención requeridos para 3 o para 4 años, pues la profesora ve que se le olvida, entre comillas, las cosas que le dice, ¿sí? No recuerda los colores, no se aprende los colores, y el niño, claro, se distrae todavía a cosas que sí le llaman la atención. El adulto le dice, pon atención acá, pero su atención está allá. Y dice que le falta la parte del lenguaje, se cae mucho, entonces ahí hay que mirar, en ese se cae mucho, cómo está el tono. El tono se refiere a la fuerza muscular. No solamente se requiere fuerza muscular para escribir, yo requiero un tono. Hay algo que se llama desorganización postural. Usted los ve que son niños que se sientan, que se tiran, que se agachan, que no logran mantener una postura, y a veces lo que les falta es fortalecer esta cintura escapular, esta cintura pélvica, y mejora la atención. Esto se trabaja con terapia ocupacional y con fisioterapia cuando es en la parte física muscular. Ahora, en esta parte atencional, yo sí recomendaría pues que se tenga una evaluación completa de todos estos procesos cognitivos que les he mencionado, para determinar finalmente qué es lo que está pasando con el niño. Y si no habla mucho, si es por la parte de comprensión, si es por la parte de expresión, y si se necesita una evaluación completa. Yo no esperaría a que esté en primer grado para hacer la evaluación. Los medios tecnológicos como celulares causan un déficit de atención en los niños. Mire, está pasando no solo en los niños, sino nosotros, los adultos. Esto ya hay muchas investigaciones. Usted está leyendo en un celular, y entonces usted está leyendo y le llega otra señal de otra cosa, entonces usted se fija, a ver, sube la mirada, usted está leyendo algo y la página de internet lo manda a otro, y hoy ya nos están mostrando que el cerebro está teniendo modificaciones, porque tenemos dificultad en algo que se llama atención focalizada, es decir, en un estímulo. Los medios tecnológicos nos están llevando a atención simultánea, pero el cerebro no puede responder a tantos estímulos al tiempo, y sí está fallando, y como les digo, nos está fallando todo este manejo que le estamos dando, y a nivel cerebral, tanto en niños como adultos, ya se está evidenciando que sí está afectando. ¿Estos problemas de aprendizaje se pueden identificar con algunas señales desde los 2 años? Sí, sí. Yo pienso que, como les digo, esta parte del aprendizaje, y cuando nosotros hablamos de aprendizaje, se tiene que descartar que el niño no tenga problemas neurológicos asociados como un retardo mental, por ejemplo, que sería una de las causas, ¿sí? Porque esos también producen, pues obviamente, compromiso, pero ahí sí, de todos estos procesos que les mencioné, hay un descenso en el desempeño general de estos procesos, un trastorno generalizado, por ejemplo, del desarrollo, ¿sí? A diferencia de un problema de aprendizaje que puede ser en unos sí y en otros no, por eso hay que hacer la evaluación. Ahora, en los 2 añitos sí se puede, digamos, dar el diagnóstico de un trastorno de aprendizaje, no, pero sí daríamos, digamos, como sería una evaluación y poder determinar si para esa edad cronológica versus la edad de desarrollo y el nivel sociocultural en el que el niño y las exigencias del medio que se están teniendo está respondiendo o no. Pero no daría pues un diagnóstico, como les digo, de trastorno de aprendizaje a los 2 años, pero sí haría un seguimiento.
Buenos días, mi hijo tiene problema de adenoides grandes, ¿esto puede incidir en su déficit de atención? Lo que pasa es que el problema con las adenoides es que en ocasiones produce una respiración oral, ¿sí? Es decir, el niño está con la boca abierta, entonces el paladar es un paladar alto, se llama paladar ojival, y hay algunos estudios, pero no son concluyentes, que sí vinculan la respiración oral, que como les digo, hay que ver cuál es la causa médica, si requiere cirugía, si es tratamiento farmacológico, eso lo determina el médico pediatra, entonces que vinculan respiración oral con dificultades atencionales, más no son estudios concluyentes, ¿sí? De todas maneras, para el habla y para lo demás hay que lograr el cierre como sea de estos procesos. Bueno, entonces, digamos que con este tema, como les decía, de las dificultades escolares, es fundamental que nosotros en casa hagamos actividades, como les decía ahora, si yo lo estoy haciendo con un cuento, si yo por ejemplo quiero que el niño tenga más fluidez, o sea, más velocidad, más amplitud de vocabulario a nivel escrito, tengo que lograrlo primero a nivel oral, tenemos que conversar de los temas, ¿tú qué crees de esto? Porque a veces se nos vuelven las conversaciones básicas de qué hiciste, qué almorzaste, qué jugaste, y el niño no adquiere vocabulario, ¿listo? Entonces, alguna vez me pasó con un chiquito que estábamos leyendo sobre la importancia de la convivencia con los amigos, y cuando le dije que qué recordaba de la lectura, que podíamos analizar con la lectura, fue la segunda pregunta, él me lo dijo casi que de memoria, y me dio sospecha porque cuando ya empiezan esta parte de memoria y lo traté, no, dímelo con tus palabras, y volví y me lo repetía, le dije, ¿qué significa convivencia? Estaba en un colegio importante en la ciudad de Cali, digamos un colegio de mucha demanda cognitiva, quinto de primaria, me dice, no, yo sé eso, es como lo que hicimos en la primera comunión, nos fuimos de convivencia. Entonces, pues es que el término convivencia era el fundamental para entender la comprensión de lectura, entonces yo había podido calificar que tenía un problema en la comprensión de lectura, con lo que le faltaba era vocabulario. Entonces, ese tipo de cosas, como les digo, ¿cómo se captan? En estas charlas, donde yo le puedo decir al niño, vamos a inventar tú y yo un cuento, tú empieza con el cuento o yo. Entonces había una vez un niño que se llama Historia Inacabada, entonces él escribe el párrafo o yo y lo dejamos incompleto, se lo paso al otro, el otro debe leerlo y debe completarlo, tiene que leerlo anteriormente escrito, inventa el otro párrafo, incluso lo podemos hacer en familia, entonces salen unas historias bastante interesantes y ya el niño no siente ahí como que estamos escribiendo, ¿sí? El juego del stop que hacíamos antes, como por ejemplo para mejorar la lectura, todas estas cosas digamos que nos van a ayudar muchísimo para que el niño tenga más fluidez escrita, ¿sí? Cuando yo al niño, por ejemplo, le estoy leyendo un cuento, ¿a ustedes les ha pasado que los niños a veces léeme otra vez el cuento, léeme el cuento, cuando están pequeños, casi que se lo aprenden de memoria? Antes de leerle el cuento, aproveche el cuento, muéstrele el cuento y dígale con las imágenes qué crees que está pasando, por qué será este pato más grande que este quién será, por qué está llorando, porque una vez que usted se lo lee, el niño se lo memoriza, entonces necesitamos análisis, desde el lenguaje oral para llegar al lenguaje escrito. Entonces en el cuento yo podría hacer eso, vamos a inventarnos un cuento para Caperucita, pero diferente, el final va a ser diferente. Vamos a leer las emociones que podría haber tenido Caperucita, el lobo, la abuelita, la mamá, ¿qué crees? ¿Tú qué crees que conversaron ellos? Entonces mire cómo estoy dando un ejemplo con un cuento que no es que, como les digo, no es que me guste, pero lo podemos hacer con cualquier texto y miramos. Como profesores de primaria, ¿cómo podemos trabajar con un niño con déficit de atención y aportarle en su proceso? Bueno, teniendo en cuenta que hoy en día las clases son virtuales, sí, que este es un componente importante que se está presentando. Digamos que yo a los papás les digo, mire, es muy importante, y a los profesores y con ellos es más complejo todavía porque tienen varios niños al tiempo y en la virtualidad usted está mirando a todos los niños, es empezar aproximadamente a contabilizar cuánto tiempo primero logra tener en atención focalizada. En los momentos en que yo a este niño, por ejemplo, pues sabe que estamos teniendo además un contacto visual con él y luego estoy pasando a otros, pero en un momento le digo, bueno, Pedro, cuéntame, o sea, cuéntame qué acabo de decir, busco la retroalimentación, lo involucro, es una forma de hacer seguimiento, ¿sí? De hacer seguimiento de cómo va.
es muy importante, como les decía ahora, la postura, porque la postura favorece el control atencional, que es un requisito para este proceso. Entonces, si yo logro empezar a hacer actividades con el niño, donde además con los papás, porque hay que trabajar vinculados con los papás, donde no les presentemos, por ejemplo, a los niños tantas actividades. Aquí el tema de las estrategias de aprendizaje, pues que es un tema amplio, muy importante aquí, porque si el niño, por ejemplo, empieza a saber que cuando me voy a sentar tengo que tener ya mi lápiz, mi cuaderno, pero si me estoy parando en cada momento, esa atención empieza a fluctuar mucho más y a comprometer esto, ¿sí? Entonces, este aspecto quiero relacionarlo con lo que les venía diciendo de cómo hacer en casa. A los niños hay que enseñarles a estudiar, hay que tener estrategias de aprendizaje. Muchos llamados trastornos del aprendizaje no son trastornos de aprendizaje, es que el niño no sabe estudiar, que está con el método más primario que se llama retención y repite como loro, pero no sabe, no ha comprendido. Hay que enseñarles a hacer mapas conceptuales, tiene que hacer cuadro sinóptico, aprender a hacer resumen, a manejar tanto información visual como auditiva para ayudar en este proceso de aprendizaje. Hay que aprender a aprender. Teniendo en cuenta que, ok, listo. Y digamos que con este tema de las estrategias, pues es fundamental que nosotros, cuando yo les pregunto a mis estudiantes a veces, bueno, ¿quién te enseñó a estudiar? Algunos me dicen que en el colegio, otros me dicen no, mi mamá, y otros me dicen no, yo solo, ¿sí? La verdad, yo aprendí en la universidad, ¿sí? Aprendí cuando ya me dieron estrategias, cuando ya le vi la lógica de yo por qué tengo que leer y tengo que subrayar, porque en el momento en que yo subrayo lo importante, estoy fijando mi atención en esos elementos, y que cuando yo hago un resumen, pues me voy a basar en lo subrayado, y eso me permite información verbal, pero que si además de este resumen que yo realicé, hago un mapa conceptual, ese gráfico que yo realice me va a servir para el estudio posterior. Ya hay, estoy hablando desde muchos años atrás, autores como Ebbing Gauss nos decía la famosa curva de memoria. Lo que yo hoy a usted le diga en esta charla puede ser que mañana usted haya perdido gran parte de la información y se acuerde algunos detalles, y si le pregunto en un mes, pues será menos la información. Entonces, cuando yo no tengo una estrategia de aprendizaje y no entiendo esto, es un niño que hoy aprendió la clase, no volvió a coger el cuaderno, lo quiere coger en un mes, y obviamente en un mes es como si usted volviera a aprender lo que vio en el mes. Pero cuando estudio diariamente, cuando leo, cuando preparo y le enseño al niño que hay que hacer, lo que tenemos que repasar, pues estoy favoreciendo que pase a la memoria de largo plazo. Mi niña tiene 10 años y tiene dificultad de aprendizaje. ¿Qué estudios puedo hacer para identificar si es trastorno del aprendizaje? Como les decía, pueden hacerse la evaluación a través de estos procesos cognitivos básicos, una evaluación neuropsicológica completa que además le va a evaluar incluso el coeficiente intelectual, pero básicamente hacer con esta evaluación neuropsicológica el análisis de cada uno de los procesos, donde se determine cuál de estos procesos, en cuáles hay fortalezas y en cuáles hay debilidades, o si hay debilidades en todos y en qué grado, porque como les decía, esto es como si fuera una cadena, y si se daña o se compromete o hay debilidad en uno de los eslabones, podría pasar que se comprometan los demás eslabones, y con esto el resultado final en el aprendizaje. Un trastorno de aprendizaje es que mi niña quiere decir coco y diga toto, es decir, risa y diga disa, tiene 5 años. No sería un trastorno del aprendizaje, sino un trastorno del lenguaje. Me estás hablando de que no tiene 5 años, ya tiene que decir coco perfectamente, ¿sí? Dice toto, tiene que decir coco porque la k, ese sonido K, tiene que aparecer a los 3 años. Y dice disa por risa, la R aparece a los 5. Ahora, ¿qué puede pasar? Hipotéticamente y con gran probabilidad de que se suceda. En la primera etapa, cuando los niños están adquiriendo la escritura, ellos se autofacilitan. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy escribiendo, por ejemplo, vamos con coco, entonces dice co,
Y el que, como dice T, entonces dice toto. Escribe como habla, porque como les dije, es muy difícil que tenga dos informaciones, entonces es muy difícil para él recordar, o ella, que se escribe coco, pero que yo digo toto, pero que no es con el palito, sino es con la C. Entonces ahí es donde el adulto o el papá o el profesor dice, escribe como habla, claro, porque en esa primera parte se autorregula. Hay niños que son, digamos, muy hábiles y aprenden que es que yo pronuncio mal, pero que no es la letra que yo diga, sino que es otra letra. Porque, como les digo, ellos lo hacen en una repetición, ellos repiten las palabras. Si usted póngale cuidado a un niño cuando él escribe, él empieza mi tenedor y pues mi tenedor, ¿sí? Ellos van repitiendo y su atención está puesta allí. Ahora, con esto que les decía, si usted va a trabajar comprensión de lectura, que es fundamental en este primer grado, en esta transición, donde el niño se está repitiendo esto que les acabo de decir, a veces el niño está leyendo mi mamá tiene un, y al final pues se le olvidó lo que acaba de leer, ¿sí? No podemos decirle, ¿tú qué entendiste de la lectura? Si yo quiero saber qué entendió de la lectura, usted hágale la lectura y trabajemos el análisis, por lo menos al principio. Listo. Ok, bueno, vamos a ir haciendo ya, pues finalizando este espacio. Como conclusión es que podamos favorecer todos estos procesos de aprendizaje, darnos cuenta que el aprendizaje no se vincula únicamente a lo escolar, que tenemos que estar como adultos que rodean a este niño, padres, profesores, profesionales de la salud que estamos alrededor del niño, observando cuidadosamente cualquier tipo de signo que nos esté alertando sobre un posible proceso de aprendizaje. Y como les decía en la reflexión inicial de la lectura que les hice, es que no todos los problemas son de los niños, tenemos que revisar la parte pedagógica, tenemos que mirar el tipo de metodología que están utilizando con el niño para realmente identificar si constituye o no un trastorno de aprendizaje y poder realizar un tratamiento a tiempo y adecuado que además favorezca el componente emocional en el niño. Muchas gracias.